Principales conceptos y términos del Big Data. Siempre que nos adentremos en un área desconocida, debemos, en el inicio, familiarizarnos con ciertos tecnicismos que sintetizan conceptos repetidamente empleados en las explicaciones y desarrollo de contenidos. Para comprender plenamente el Big Data, es esencial familiarizarse con una serie de conceptos y términos fundamentales. Primero veremos el almacenamiento distribuido. El Big Data a menudo se almacena en entornos distribuidos, como sistemas de archivos distribuidos para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Cuando hablamos de entornos distribuidos, nos referimos a la forma en la que el Big Data organiza y procesa los datos. Imagine que tiene una cantidad enorme de datos, muchos más de los que un ordenador puede manejar. En lugar de intentar procesar todos esos datos en una sola máquina, los distribuimos en varios servidores o nodos interconectados. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, imagine que está organizando una gran fiesta y tiene que preparar mucha comida. Sería mucho más eficiente si pudiera dividir las tareas entre varios cocineros, en lugar de hacerlo todo usted mismo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el procesamiento de datos en el Big Data. Cada uno de estos servidores o nodos en nuestra red puede manejar una parte de los datos y realizar cálculos en ellos de forma independiente. Esto se llama procesamiento paralelo. Así, en lugar de depender de una sola máquina para hacer todo el trabajo, podemos aprovechar la potencia de varios nodos trabajando juntos para procesar grandes volúmenes de datos de manera más rápida y eficiente. Además, si uno de estos servidores falla, los otros pueden continuar trabajando sin problemas. Esto se llama tolerancia a fallos. Es como tener un equipo de cocineros trabajando juntos. Si uno de ellos se enferma, los demás pueden seguir adelante con la preparación de la comida. Entonces, en resumen, los entornos distribuidos nos permiten manejar grandes volúmenes de datos, dividiendo la carga de trabajo entre varios nodos interconectados, lo que nos brinda escalabilidad, rendimiento y tolerancia a fallos. Es una parte fundamental de cómo el Big Data procesa y gestiona la información de manera efectiva. Veremos después el procesamiento paralelo. Dado el gran volumen de datos, el procesamiento paralelo permite realizar tareas de procesamiento simultáneas en múltiples nodos, acelerando el tiempo del procesamiento. La escalabilidad es la capacidad de escalar horizontalmente, agregando más nodos al sistema para manejar un mayor volumen de datos y mantener un rendimiento óptimo. Cuando hablamos de escalar horizontalmente, nos referimos a una forma específica de aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento del sistema Big Data. Pongamos que tiene un negocio que está creciendo rápidamente y necesita más recursos para manejar la cantidad creciente de datos. En lugar de simplemente mejorar la capacidad de su computadora actual, puede agregar más computadoras similares para compartir la carga de trabajo. Esto se llama escalar horizontalmente. En lugar de aumentar la capacidad de una sola máquina, agregamos más máquinas al sistema, todas trabajando juntas para manejar la carga de trabajo. Es como si tuviera un equipo de empleados y, en lugar de pedirle a uno de ellos que haga todo el trabajo extra, contrata a más personas para ayudar. Este enfoque tiene varias ventajas. En primer lugar, es más flexible y escalable. Si necesita más capacidad en el futuro, puede simplemente agregar más máquinas al sistema. En segundo lugar, es más resistente a fallos. Si una máquina falla, las demás pueden seguir funcionando. Y en tercer lugar, puede ser más rentable a largo plazo, ya que puede utilizar hardware más económico y simplemente agregar más máquinas según sea necesario. Entonces, en resumen, escalar horizontalmente en el contexto del Big Data significa agregar más máquinas al sistema para compartir la carga de trabajo, lo que proporciona flexibilidad, resistencia a fallos y eficiencia económica a largo plazo. Es una estrategia fundamental para manejar grandes volúmenes de datos de manera efectiva y garantizar un rendimiento óptimo del sistema. Veremos después los modelos de datos estructurados y modelos de datos no estructurados. Los datos estructurados son aquellos organizados en formatos tabulares con campos definidos como hojas de cálculo o bases de datos relacionales. Los no estructurados son gran parte de los datos del entorno del Big Data, lo que significa que no se ajustan a un formato predefinido, como texto sin procesar o contenido multimedia. En definitiva, se trata de información sin formato predefinido, como texto libre, imágenes, audio y videos. También están los datos semiestructurados. Combinan elementos de datos estructurados y no estructurados como correos electrónicos o registros de sensores. Los sensores IoT o dispositivos que utilizan la tecnología de Internet de las Cosas para medir variables físicas como la temperatura, humedad, presión y movimiento. Está también la infraestructura como servidor o IaaS, el uso de servicios en la nube para proporcionar infraestructura de hardware virtualizada bajo demanda, lo que permite a las organizaciones escalar recursos según sea necesario. Imagínese que necesita un lugar donde almacenar y procesar una gran cantidad de datos.
pero no quiere invertir en la compra y mantenimiento de servidores físicos. Aquí es donde entra en juego la nube. La nube es como un gran almacén de computadoras y almacenamiento que está disponible en línea y al que se puede acceder a través de Internet. Cuando hablamos de infraestructuras de hardware virtualizada bajo demanda, nos referimos a la capacidad de utilizar estos recursos de la nube según sea necesario. Es como si tuviera una especie de supermercado de computadoras donde puede tomar prestadas tantas como necesite y devolverlas cuando ya no las necesite. Esto es muy útil para las organizaciones, especialmente para aquellas que trabajan con Big Data. Por ejemplo, si su empresa está realizando un proyecto que requiere mucha potencia de computación durante un periodo corto de tiempo, puede simplemente alquilar esa potencia de computación en la nube durante ese tiempo y luego devolverla una vez que haya terminado. Esto le permite escalar sus recursos de manera flexible según las necesidades del proyecto, sin tener que preocuparse por invertir en hardware costoso que podría no ser necesario todo el tiempo. En resumen, el uso de servicios en la nube para proporcionar infraestructura de hardware virtualizada bajo demanda permite a las organizaciones acceder a recursos de computación de manera flexible y eficiente, adaptándose a las necesidades cambiantes del proyecto de Big Data sin incurrir en costos innecesarios de hardware físico. Esta herramienta poderosa para aprovechar al máximo el potencial del Big Data sin tener que preocuparse por la infraestructura subyacente. Veremos después el Hadoop, una plataforma de código abierto para el procesamiento y análisis del Big Data. Imagine que tiene una enorme biblioteca llena de libros, tantos que le sería imposible leerlos todos uno por uno. Hadoop es como un bibliotecario gigante y eficiente que le ayuda a organizar y procesar todos esos libros. En lugar de leer cada uno de ellos a mano, Hadoop los divide en partes más pequeñas y las distribuye entre varios ayudantes, como si cada uno tuviera una sección de la biblioteca para revisar. Cada ayudante lee su parte y luego Hadoop reúne toda la información para que pueda encontrarlos a lo que busca más rápidamente y sin esfuerzo. Veremos después el NoSQL. Son las bases de datos no relacionales diseñadas para almacenar y administrar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Imagina una colección de cajas llenas de diversos objetos, desde ropas y libros hasta juguetes y recuerdos. Cada caja tiene su propia etiqueta, pero no existe un sistema de organización estricto. NoSQL se asemeja a un método flexible para almacenar y acceder a los elementos dentro de estas cajas. En lugar de clasificar todo en estantes y cajones rígidos, el NoSQL le permite guardar los objetos en las cajas de manera que mejor le convenga. Puede agruparlos por tema, color, tamaño o cualquier criterio que considere útil. Veremos después la minería de datos. Estas son técnicas avanzadas para descubrir patrones y tendencias ocultos en grandes volúmenes de datos. En lugar de analizar cada dato uno por uno, la minería de datos utiliza técnicas inteligentes para procesar grandes cantidades de información de forma rápida y eficiente. Es como si tuviera un equipo de expertos que le ayudan a encontrar las pepitas de oro escondidas en su montaña de datos. Visualización de datos. Son representaciones gráficas de datos para facilitar su comprensión e interpretación. El modelado predictivo. Es el uso de estadísticas para predecir resultados. Veremos después el Machine Learning. Se refiere al aprendizaje por parte de dispositivos electrónicos y puede formar parte o no de los denominados inteligencias artificiales. Digamos que es un subconjunto de esta, como lo puede ser la robótica. Imagine que tiene una caja mágica que puede aprender de la información que le da. Le enseña ejemplos de cosas como imágenes de perros, gatos y le dice qué es cada cosa. Después de ver muchos ejemplos, la caja mágica aprende a distinguir entre perros y gatos por sí misma, sin que usted tenga que decirle qué es cada cosa. Es básicamente el aprendizaje automático o Machine Learning. Es como enseñarle a una máquina a aprender y tomar decisiones por sí misma basándose en ejemplos. Actualmente, nadamos en un océano de información, datos estructurados provenientes de bases de datos tradicionales, datos no estructurados como correos electrónicos y redes sociales, y datos en tiempo real generados por sensores y dispositivos IoT. A este conjunto de datos de dimensiones colosales le denominamos Big Data.